Muy bien, mis queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más del día de hoy. Queremos darles una cordial bienvenida. Como de costumbre, vamos a estudiar la lección y quisiéramos que ustedes también, donde están, nos puedan acompañar. En esta mañana queremos agradecer a Dios por su infinito amor que tiene para con nosotros y a ustedes también que nos siguen a través de las redes sociales, que están suscribiéndose a este canal, poniendo la confianza en el Creador para que Él también pueda orar en nosotros. Agradecer desde ya a todos, porque llegaremos en un momento a tener la gloria de Dios si proseguimos en este camino. Antes de poder comenzar, quiero invitarles ahí donde están, vamos a orar. Vamos a comunicarnos con el Creador y que Él sea quien dirija este estudio. Ahí donde estás, acompáñanos en la oración. Padre eterno, usted que mora en las alturas de los cielos, oramos en esta mañana porque dependemos únicamente de su gracia, ese don inmerecido que ha sido derramado en la tierra y que cada uno de nosotros podemos obtenerlo a través de la fe. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo ha muerto por nosotros y nos ha dado a conocer el camino que debemos seguir. En esta mañana, a través de su Espíritu Santo, queremos saber lo que tiene preparado para nosotros. Acompáñenos, le pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su justicia perfecta. Oramos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos todos. Vamos a comenzar este estudio para el día de hoy. Quisiéramos que donde estén puedan acompañarnos, cojan sus Biblias, vamos a estudiar el tema para el día de hoy. Una manifestación humana de Dios es el título. Si ustedes desean escribir, puedan también tener este estudio. El título es Una manifestación humana de Dios. Tenemos la primera declaración, describe el mayor milagro ocurrido en la historia. Vamos a describir de esta manera en el libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Dice la Sagrada Escritura: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué importante declaración que presenta Juan. Y aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Recordemos, queridos hermanos, que antes que viniese a la tierra, el Hijo de Dios, su nombre en el cielo era la palabra. Y dice, y habitó entre nosotros. Esa palabra que sale de la boca de Dios, habitó entre nosotros. Y dice el testimonio de la Biblia, y vimos su gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de Dios, el carácter de Dios, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Él se manifestó en la tierra, se manifestó con una mirada contundente a los que le seguían y a los que Él llamaba. Fue impresionante lo que Él hizo. Su situación como Hijo de Dios y como humano en esta tierra hizo que muchos se dieran cuenta de la condición que llevaban. Por eso que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Era el Hijo de Dios, era divino, tenía la gloria poderosa en el cielo, pero no estimó en ser igual a Dios, dice el testimonio. Queridos hermanos y amigos, ¿cómo podemos entender que el Hijo de Dios divino vino a esta tierra a humanizarse para llevar nuestras cargas? Eso únicamente podemos ver que lo hizo por amor. Por eso que en esta mañana estamos estudiando este tema relacionado a su condición humana. Él fue como nosotros, padeció como nosotros, llevó la carga como nosotros, se preocupó como nosotros, porque Él también vivía en la carne ya caída, porque fue después del pecado. No tomó la naturaleza de Adán antes del pecado, sino tomó la naturaleza de Adán después del pecado. Una naturaleza pecaminosa, dice Romanos capítulo 8, verso 3. Vamos a leer también Filipenses 2, del 6
al 8. El libro de Filipenses, capítulo 2, del 6 al 8. Dice las Sagradas Escrituras en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó en el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Puedes creer esto? Que él, siendo el Hijo de Dios, o en consideración como Dios mismo, no estimó en ser igual a Dios. Y no se aferró a su gloria omnipotente, sino que se despojó de ese poder. Veló su poder, veló su gloria. ¿Se imaginan si él hubiese venido con esa gloria? ¿Recuerdan ustedes aquel día cuando él, en respuesta a la pregunta de los enemigos, dijo yo soy, y todos cayeron al suelo? Solo con hablar esa palabra, yo soy, hubo poder en la tierra. Y los seres humanos no pudieron soportar al punto que cayeron al suelo. ¿Se imaginan que su gloria divina, omnipotente, hubiese venido a esta tierra y no hubiese sido velada o tapada? Los seres humanos no hubiesen podido resistir. Por eso él no estimó en ser igual a Dios. Dejó su gloria en el cielo y estando en condición de hombre, vino a morir por los pecadores. Es la gracia, es la misericordia de Dios manifestada en su Hijo. Pero en su carácter completamente fue Dios. En su carácter se representó de una manera muy impresionante. Porque a pesar de que lo insultaron, él no hizo y no dijo nada que lo librara. Allí en la tentación en el desierto, aún con su decadencia y con ese apetito terrible del hambre, no cayó. Demostró el poder que hay en el Padre. El poder venía del cielo. Este Hijo de Dios, este mismo Dios, no estimó en ser igual a Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Y hasta la muerte de cruz. Interesante declaración. Vamos a leer el comentario bíblico, página 1130. El creador de los mundos, aquel en quien estaba corporalmente la plenitud de la deidad, se manifestó en el niño indefenso, en el pesebre. Mucho más alto que cualquier de los ángeles, igual al Padre en dignidad y gloria, y sin embargo vistiendo el manto de la humanidad, la divinidad y la humanidad se combinaron misteriosamente, y el hombre y Dios llegaron a ser uno. ¿Puedes creerlo? La naturaleza pecaminosa de aquel hombre se combinó con la naturaleza divina del cielo. Tú y yo tenemos la oportunidad que si un día aceptamos a nuestro Salvador personal, también tendremos la naturaleza divina y hará que en nuestra vida sea como la vida de Cristo. Interesante declaración. Dice el mismo comentario adventista 1130-1131, Cristo no hizo creer que tomó la naturaleza humana. No es que Él dijo, yo tomé, realmente la tomó, dice el testimonio. En realidad poseía la naturaleza humana, era humano. Era humano, queridos hermanos. Está en el libro, levántenlo, página 74. No era el comentario bíblico. Entonces, también el comentario bíblico, ahora sí, el comentario bíblico 1130-1131 dice, Jesús era el comandante del cielo, ¿se dan cuenta? Uno igual a Dios, y sin embargo condescendió a despojarse de su corona real, de su manto real, y vistió su divinidad con humanidad. Tapó su divinidad. La encarnación de Cristo en carne humana es un misterio. ¿Puedes creer eso? Es un misterio. En todos los aspectos, el Hijo de Dios debía lucir los mismos rasgos de los demás seres humanos. Por eso Hebreos capítulo 2, verso 17 dice que Él no estimó en ser igual que sus hermanos. Igual a ser a Dios, sino en ser como sus hermanos. No debía tener la belleza personal,
No es como lo presento hoy en día las películas, queridos hermanos, con ojos verdes, ojos azules, cabello rubio. Él fue como un judío común y corriente, con tez morena o tez canela, como lo quieran llamar. No fue tan atractivo, dice Isaías 53:2, que lo hiciera singular entre los hombres. No debía manifestar ningún encanto maravilloso para atraer la atención hacia sí mismo. Hubiese sido algo increíble que él viniese con esa belleza. Los hombres se hubiesen acercado a él por su belleza física, pero no por la belleza interna que es lo más hermoso que puede presentar Dios en los hombres. Su carácter, lo más hermoso, lo más precioso que puede existir en esta tierra. Queridos hermanos, una manifestación humana de Dios, el título para el día de hoy. Describa el mayor milagro ocurrido en la historia. Vamos a poner la respuesta. El Hijo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese es lo que ocurrió. El Hijo de Dios fue hecho carne en pecado, y habitó entre nosotros. La carne que tenía ya nuestros primeros padres en su naturaleza caída. Vamos a una segunda pregunta. Dice, ¿qué motivó a Dios a enviar a su Hijo para salvar este mundo? En el libro de San Juan, capítulo 3, del 16 al 17, tenemos la siguiente declaración. Si tienes ahí tu Biblia, no dudes en leer, que va a ser de gran beneficio para tu vida espiritual. Dice la palabra, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le motivó a Dios? Fue el gran amor. El gran amor por los seres humanos. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Ustedes pueden creer eso? Siendo nosotros enemigos, queridos hermanos, siendo enemigos de Dios, nos habíamos separado de Él, Él nos llamó. Nos da la oportunidad otra vez de venir a Él. No nos jactemos muchas veces de decir que nosotros hemos buscado a Dios. ¿Han escuchado la expresión de la palabra de los seres humanos cuando dicen, cuando yo le busqué a Dios, cuando yo me bauticé, cuando yo me convertí? Nuestra palabra debía ser cuando Dios me encontró, cuando Dios me salvó, cuando Dios me rescató. Entonces dicen, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque de tal manera, ese amor, ustedes pueden hacer un ejemplo con el amor de un joven a una señorita. ¿Qué le motiva a hacer algo a ese joven? Saben que muchos, cuando están enamorados, en el sentido humano, hacen muchas cosas, como por ejemplo, si no son habladores, se vuelven habladores. Si no son poetas, se vuelven poetas. Si no son artistas, se vuelven artistas. Es una motivación que tienen por el amor de esa chica, de ese joven quizás. ¿Qué le motivó a Dios, al Padre, a enviar a su Hijo para morir por nosotros? Es que nos amaba. Amaba a esa raza que había creado con sus propias manos. El Hijo de Dios vino a morir por nosotros en propiciación por nuestros pecados. Vamos a leer también 1 de Juan 4:10, una declaración de parte del apóstol. En 1 de Juan, capítulo 4 y el verso 10. Escuchen lo que dice. Tomen nota de este importante verso. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando nosotros éramos enemigos, Dios nos llamó, Dios nos buscó, su Hijo nos encontró. Hoy en día Él no está en la tierra, pero ha dejado su representante. El mismo Señor Jesucristo en espíritu
sigue buscando a sus hijos y llamando al arrepentimiento. Si no lo has escuchado hasta el día de hoy, te invito a que puedas escuchar. Escucha su voz a través de su palabra. Y Él dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando tú y yo éramos enemigos de la verdad, un día el Señor nos encontró. Nos llamó para servirle. Aún en nuestra condición que estábamos, nos abrazó, nos vistió y hoy tenemos ese amor que se presenta en Él. Ese gran amor que nos abraza y nos da vida y nos dice, hijo, con amor eterno te he amado, por tanto, he prolongado mi misericordia. He aumentado, te he dado vida. No podemos de repente nosotros mirar a Cristo a través de lo físico, pero podemos ver a través de lo espiritual. Por eso deberíamos buscar en oración y encontrarlo en el poder de su Espíritu Santo. Vamos a leer El Camino a Cristo, página 21. Dice, el corazón de Dios anhela a sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Miren qué interesante declaración. El corazón de Dios anhela a los hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al entregar a su Hijo nos ha derramado todo el cielo en un solo regalo. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador. El ministerio de los ángeles, la súplica del Espíritu. El Padre que obra sobre a través de todos. El interés incesante de los seres celestiales. Miren, una obra en conjunto. La obra celestial en conjunto viene a la tierra para rescatar a la raza caída. Tremenda declaración, queridos hermanos. Quiero volver a leerlo. La muerte y la intercesión del Salvador. El ministerio de los ángeles, la súplica del Espíritu, el Padre que obra sobre y a través de todos, el interés incesante de los seres celestiales. Todo ello se alista en favor de la redención del hombre. ¿No decimos amén por eso? Debemos estar agradecidos por esa intercesión. Debemos estar agradecidos por ese trabajo en conjunto que se hace para rescatarnos, queridos hermanos. Dice, levántelo, página 232. Dios no podría expresar mayor amor del que ha expresado al dar a su Hijo de su seno a este mundo. Este don fue dado al hombre para convencerlo de que Dios no había dejado nada de lo que podía hacer. Cuando su Hijo vino a esta tierra, era un don del cielo, que le estaba dando a conocer a los hombres que Dios no les había abandonado, que no había nada reservado, sino que todo el cielo se había derramado en un vasto don. La felicidad presente, eterna del hombre, consiste en recibir el amor de Dios y en guardar sus mandamientos. ¿Dónde está la felicidad? En recibir. En recibir y guardar. Cuando Cristo venga a tu vida, lo único que puedes hacer es aceptar. Recibe ese don, el don de la gracia, el don de la salvación. Y vas a encontrar la felicidad en lo que corresponde a servir a un Dios verdadero y poderoso. En esta mañana, queridos hermanos, tenemos la pregunta. ¿Qué motivó a Dios a enviar a su Hijo para salvar a este mundo? La respuesta es sencilla. El amor a los seres humanos. El amor a los seres humanos caídos, podemos aumentarlo. El amor a los seres humanos caídos. Ese es lo que motivó a Dios. Su amor infinito, que nosotros no podemos comprender. Pero cuando Él venga, nos dará a comprender todo lo que realmente no entendemos. En esta mañana queremos agradecer a Dios, a ustedes, porque se suscriben a este canal y nos hacen también acreedores a nosotros de seguir avanzando, de recibir la bendición de Dios y de compartir estos mensajes. Un abrazo a la distancia, que el Señor les pueda bendecir, que todo el trabajo que se haga sea en conjunto como lo están haciendo los seres celestiales
y que un día nos encontremos ahí en el cielo. Un abrazo a la distancia, que el Señor los bendiga en este día. Nos encontramos en un próximo estudio. Bendiciones.